Amigos, muy buenos días. Esto es Despierta con CDN, son las 7:03 de la mañana. Imágenes en vivo y en directo que nos llegan desde el Vaticano. La Iglesia Católica hoy llora la partida física del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, de 88 años. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, ha partido a la casa del Padre, o ha regresado a la casa del Padre. Fueron las palabras que hoy, a las 9:45 hora de Roma, emitió el camarlengo cardenal Kevin Farrell junto a miembros de la Cámara Apostólica. Han informado sobre este momento de tristeza y luto para los fieles católicos del mundo entero. Una noticia que quizás estaba en la mente de muchos desde hace varias semanas, por no decir desde hace varios meses. Como saben, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, estuvo recluido en el Hospital Gemelli de Roma durante más de 30 días desde el pasado 14 de febrero para someterse a una serie de procedimientos por una insuficiencia respiratoria aguda, una infección pulmonar que posteriormente se complicó, pero que finalmente logró superar. En las últimas semanas, y más bien en la última semana cúspide para los fieles católicos, participó Francisco en las actividades de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Le vimos el pasado Domingo de Ramos dirigirse a los fieles casi sonriente, el Papa Francisco visiblemente afectado de salud, y ya en la última jornada parece que el Papa decidió salir al balcón de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, para despedirse de los fieles, para despedirse de la humanidad, esa humanidad que le acogió como Papa, un pontificado particularmente polémico, particularmente informativo, por decirlo de alguna manera, un papa abierto, un papa que hablaba en varios idiomas, el primer papa latinoamericano, el papa que además intentó cambiar algunos estamentos de la Iglesia Católica, algunos con éxito y otros no tanto, de tal manera que se inicia entonces hoy se inició ya a partir de las 7:35 de la mañana, lo que se llama en la tradición católica como el interregno papal, y que, como saben, consistirá no solamente en las honras fúnebres del Papa Francisco, que ha pedido sean sencillas, humildes como la de cualquier mortal, sino que también se disponga la reunión de los cardenales. En primera instancia, una reunión que contará con la presencia de esos obispos que llegarán ahí al Vaticano y que posteriormente, después de varias reuniones informales, por decirlo de alguna manera, tendrán que pasar al llamado cónclave, ese momento en el que se elegirá al próximo Papa, al próximo sumo pontífice. Pero aquí estamos en Despierta con CDN, atendiendo las informaciones de último minuto. Hay muchos fieles y hay también muchos turistas en Roma, no solamente porque estamos saliendo de la Semana Santa, de la Semana Mayor, sino porque también es el año jubilar. Ha coincidido el fallecimiento del Papa Francisco con el año jubilar de la Iglesia Católica. Compañeros, estamos prácticamente entrando en una nueva cobertura informativa, y hay que decir que uno de los últimos mensajes del Sumo Pontífice de Francisco para el pueblo dominicano fue el de solidaridad para con las víctimas de la tragedia del Jet Set, solidaridad con sus familiares y fortaleza para los rescatistas que emprendieron una lucha heroica contra el tiempo para salvar vidas. Federico, Jovine, Yanessi Espinal y don Nelson Rodríguez. Buen día. Buenos días, Catherine, Yanessi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 21 de abril, en Despierta con CDN, buena parte de la población mundial está de luto. Como señala su santidad Francisco, falleció a las 7:35 hora peninsular, hora vaticana. Hablamos de que en el mundo, con 8.062 millones de personas, 1.400 millones son católicos. Estamos hablando de un 18% de la población mundial que consideran al Papa su guía espiritual. Un 31% es cristiano, pero un 18% es católico.
Y bueno, esto abre muchas interrogantes para una institución como la Iglesia, que tiene 2 milenios. Los tiempos de los hombres son irrelevantes. Para quienes estamos viendo la noticia en tiempo real, pues la seguiremos viendo en cobertura especial, con detenimiento. Daremos todos los detalles acerca del proceso que se aperturará. Luego, primero, el tema de todo el luto, el tema del ritual del enterramiento, pero sobre todo el cónclave. Porque ciertamente el Papa Francisco fue un Papa que trató de, en la medida de que la palabra revolución cabe dentro de la Iglesia Católica, revolucionar a la Iglesia Católica desde adentro y desde arriba. No ha sido el primero, desde luego. Juan XXIII en su momento lo hizo con Vaticano II, que fue bastante revolucionario también. Pero la gracia en mayúscula de la Iglesia es precisamente esa, adaptarse a los tiempos y siempre revitalizar y reflejar la palabra de nuestro Señor. No deja de ser curioso, por utilizar alguna palabra, que su muerte haya caído horas apenas después de haber dado el Urbit et Orbit en la Plaza San Pedro a todos los fieles presentes. 4 de cada 5 cardenales electores los nombró el Papa Francisco, señor. 4 de cada 5. Es decir, que como se podría especular, utilizando el símil de Franco en su momento, antes de fallecer, que todo está atado y bien atado, y que quizás los procesos de reforma iniciados por su santidad Francisco, pues continuarán. Eso lo veremos con el paso de los tiempos. Muchas otras noticias en el plano local que estaremos viendo. El boletín oficial de Semana Santa del cierre del COE se dará a las 11 de la mañana. Sin embargo, el boletín de ayer, 23 personas fallecieron y 23 personas en 160 accidentes de tránsito también que hubo, con cientos de heridos. Habrá que ver una Semana Santa que también reflejaba en el sobrecogimiento y en cómo la gente, los que estaban en la ciudad y los que estaban fuera de la ciudad, pues quizás, y aquí especulamos, proyectaban en cierta forma el dolor de una tragedia que vivió el pueblo dominicano hace 2 semanas, la tragedia del Jet Set. Entre las otras noticias, el presidente el día de ayer, promulgó el decreto que crea el Observatorio de Políticas Migratorias, 215-25, y justo en el día de hoy, a propósito de seguimiento de política migratoria, se dará inicio al protocolo hospitalario en los 33 hospitales de la red pública nacional. Recordemos que fue una parte del paquete de medidas, este protocolo, para exigir documentación a las personas que vayan a los centros de salud, y de lo contrario, una vez finalizada la prestación de los servicios sanitarios, serían deportadas. Estas y otras noticias estaremos viendo en el día de hoy, pero indudablemente que la noticia que regirá este día y el resto de la semana será todo lo vinculado a la muerte de su santidad el Papa Francisco. Buenos días. Buenos días. Sí, lo del Papa preside la agenda. Él tuvo ocasión de despedirse ayer, diría yo. Dice que por sorpresa él decidió hacer el recorrido en el Papamóvil por la Plaza San Pedro durante varios minutos, e incluso se detuvo en un momento a darle la bendición a unos niños. Él no había participado en ninguno de los ritos de la Semana Santa y ayer decidió... Solo en Domingo de Ramos. Sí. Aparecer. Yo creo que, como dice Federico, el Papa tenía tiempo preparando su despedida e incluso preparando ese giro social que se puede decir dio a la Iglesia. Yo recuerdo en el 22 de julio, cuando él estuvo en Canadá, en Quebec, pidiendo perdón por el mal que hicieron tanto cristianos a los indígenas, él empezó a hablar de un posible retiro. Incluso decía que no sería una catástrofe. Cuando él se vaya, que no sería una catástrofe. Eso fue en julio del 22, pero él decía que iba a reservar fuerza para poder servir a la Iglesia y a esos cambios que estaba patrocinando. Me satisface que en su mensaje de ayer él insistió en la crítica a las guerras. Así es. Y condenó el rearme. Usted sabe que en Europa están rearmando ahora y que para lo que viene, algunos países
están retirándose de tratados como vidas antipersonales, y el Papa ha sido la voz más alta y clara mundial, quizás la única, que ha condenado lo que él llamaba la insensatez, el infantilismo bélico, el infantilismo de la guerra. Ayer, además de criticar la carrera de rearme, también condenó la dramática e indigna crisis humanitaria que se ha creado en Gaza. Papa bien enfocado para estos tiempos, y vamos a ver cómo se da la sucesión. Yo recomendaría ver de nuevo Cónclave, la película que está en Netflix, que está enfocada en cómo se produce este relevo, esta situación, que a lo mejor la vemos, Papa, no tarde mucho tiempo, Yanesi. Muy buenos días, don Nelson, Catherine, Federico, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y otras plataformas, las distintas plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros a través de CDN, Canal 37, sus cuentas de redes sociales, en Despierta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada junto a ustedes. Ya los compañeros han comentado ampliamente, dentro de lo que cabe, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Si viésemos su deceso desde la perspectiva de los misterios de la vida y de la muerte, pues podríamos decir que salió ayer a despedirse en un día simbólico, particularmente simbólico para la Iglesia Católica, porque es el día de la resurrección y el inicio de la Pascua. Y el Papa, además, de manera sorprendente, aunque dijo muy escasas palabras para desear felices Pascuas a todo al mundo, pero se le veía bastante fatigado y con pocas posibilidades de hablar bastante, pero hizo un recorrido en el Papa Móvil y saludó a la feligresía. Hay una foto por ahí que, donde él saluda a una señora conocida como la señora de las flores amarillas, que estuvo durante el mes que estuvo internado en el hospital Gemelli. Fue constante en sus oraciones y está por ahí la foto que más adelante la vamos a compartir con ustedes. Pero ayer nosotros hicimos un ejercicio en el periódico El Caribe de retomar la agenda nacional que quedó relegada por la tragedia del jet set y que luego el luto de 6 días, tanto en términos formales por 2 decretos que emitió el presidente Luis Abinader, como por el sentimiento de dolor que invadió al pueblo dominicano por esta tragedia tan lamentable. Pues nosotros hicimos un recuento de retomar las principales informaciones, los temas fundamentales de la agenda nacional para compartirlo. Sin embargo, esta noticia de hoy de la muerte del Papa Francisco vuelve otra vez a relegar lo que es el tema no de la agenda nacional, no, pero sí en términos noticiosos, porque será la principal información no solamente del día de hoy, sino de toda la semana y probablemente hasta que se escoja el sucesor del Papa. Porque no se trata de cualquier cosa, se trata de despedir y seleccionar a la figura de mayor poder, de un poder vitalicio en la tierra. Y eso, pues, ustedes saben que va a generar un interés, no solo un interés mundial al que nosotros, por supuesto, que nos vamos a sumar. Así que el Papa Francisco fue un Papa reformador, pero desde mi perspectiva no es solamente por las reformas desde el punto de vista legal, sino por lo que predicó con su ejemplo. Fue un Papa humilde, que no solamente decía que era oraba y se sentía en solidaridad con los más necesitados, sino que vivió de manera humilde. De hecho, él no vivió en el Palacio Apostólico, vivió en un apartamento contiguo en Santa Marta. Y todos esos privilegios y su vida humilde han sido contadas. Y eso queda ahí como testimonio de que predicó con el ejemplo. Para mí es el mayor aporte del Papa Francisco. Eso no solamente de decir,
sino de hacer, de ser un ejemplo viviente de lo que creyó. Sobre todo esto vamos a seguir conversando en el desarrollo del programa del día de hoy, pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Carolyn Cuevas. Buenos días, vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con un recuento de la agenda noticiosa de este lunes, luego de los sucesos de la tragedia en el Jet Set y la Semana Santa. Entre los temas figura la Cámara de Cuentas y las medidas contra la migración ilegal. En temas económicos, el Banco Central informa que bajan las tasas de interés y aumentan sus activos netos. Además, ampliamos sobre el decreto del Poder Ejecutivo que crea el Observatorio de Políticas Migratorias, un mecanismo para mejorar el monitoreo estatal en estos temas. Y cerramos la portada de El Caribe con el Papa Francisco cuando asistió a la bendición Urbit et Urbit. En la contraportada hablamos de deportes y del sudafricano Garrit Higot, que se coronó como el nuevo rey de Corales tras un inesperado triunfo luego de que su contrincante fallara en los últimos hoyos de la competencia. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la muerte del Papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano tras complicaciones de salud. En otra nota, tras el fallecimiento del Papa Francisco, la Santa Sede ha activado el estricto protocolo ante la falta de Francisco hasta la elección de su sucesor. Y cerramos las notas de CDN Digital con la Fundación Manos Unidas por Autismo, que impulsa la inclusión social y laboral con la Caminata 2025. Les invitamos a que accedan siempre a nuestro portal cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. El reporte del clima para hoy lunes 21 y mañana martes 22 de abril. Hoy se prevén condiciones propicias para realizar actividades al aire libre, ya que una masa de aire estable y con menor contenido de humedad dominará nuestro entorno meteorológico. Esto favorecerá un ambiente mayormente soleado, con nubes dispersas y pocas probabilidades de lluvia en gran parte del país. No obstante, al final de la tarde y durante la noche podrían registrarse lluvias débiles y pasajeras con ocasiones ráfagas de viento en varias localidades del país. Mañana martes el patrón meteorológico se mantendrá generalmente estable debido a la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, el transporte de nubes asociado al flujo de viento del noreste ocasionará lluvias pasajeras y ráfagas de viento en el norte, noreste, sureste y la cordillera central. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 7:25 minutos de la mañana. Leemos brevemente sus comentarios en Facebook Live. Allí hay gente conectada que queremos saludar. Claudia Brito, hola Claudia, buenos días para ti y para toda tu familia. Dice, en paz descanse nuestro Papa Francisco, que así sea. Daisy Candelario también se pliega a esta situación de duelo. Dice, paz a su alma. También Samuel López Ortiz, descansa en paz, Papa Francisco. Héctor Franco dice, buenos días. El mundo pierde un líder solidario con las mejores causas y nos despertamos con esta sensible noticia. Dios lo acoja en su santo seno. Retomando el tema de los extranjeros, es sumamente importante que tengan que pagar los servicios de salud como se estila en todo el mundo. Esperamos alguna noticia acerca de la desaparición del niño en Jarabacoa. Así es, Héctor, has mencionado dos informaciones que están también en la agenda. Hoy hablábamos de que estas medidas anunciadas por el presidente de la República hace quizás semana y media o 2 semanas, lo que pasa es que el panorama informativo estos días nos ha vuelto un poco complicado el asunto, incluía el tema del cobro para mujeres extranjeras, específicamente haitianas, que llegaran a centros de salud para buscar asistencia. Y se les solicitaba no nada más que pagaran, sino también que mostraran documentación, lugar de residencia, carta de trabajo, etcétera. Veremos si eso se llega a concretar y también esperaremos, creo que hay una rueda de prensa de Mario Lama, si no me equivoco, a las 9:30 de la mañana. Y el director de Migración. También, sí, en conjunto. Es Sí, una rueda de conjunto. prensa en conjunto con el director de Migración. Gracias, Yanesi. La señora Hilda Muñoz
Dice que descanse en paz el Papa Francisco. Gracias. Cristian Segura dice muy buenos días y feliz inicio de semana para el querido equipo de periodistas, lamentando la partida del Papa. Mil bendiciones desde Santiago Villa Olímpica. También Medina Rafi dice que esto será el desastre para el mundo católico. También dice Inés Agustina Tavares Valerio, dice bendiciones para todos. Y Delio Samuel Mamolejo Frica, que también menciona lo mismo, nos manda muy buenos días. Son las 7:27 de la mañana. Iniciamos precisamente el recorrido hablando del mensaje que se emitió esta mañana a las 9:30, 9:45 de la mañana. El camarlengo cardenal Kevin Farrell, junto a miembros de la Cámara Apostólica, cardenales del Vaticano, anunciaron el fallecimiento del sumo pontífice, el primer papa latinoamericano de la historia, reconocido por su humildad y por su preocupación por los pobres. Veamos. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Bueno, ahí veían ustedes el mensaje que les mencionamos. A partir de ese momento no ha habido alguna comunicación oficial. Hay seguimiento minuto a minuto de lo que ocurre ahí en San Pedro y se espera que en las próximas horas pues ya se anuncien las honras fúnebres del sumo pontífice. Federico. Sí, y activado una vez este proceso, una vez se declara pues el deceso de su santidad y se activa el proceso que culminará, valga la redundancia, con un cónclave y con la selección de un nuevo pontífice y con una fumata blanca. Sí, claro. Sí señalar que el Papa, antes de su muerte, a pesar de estar pasando por la convalecencia de una neumonía doble, la que todos fuimos testigos, sorprendió a millones de creyentes cuando se asomó a un balcón de la Basílica de San Pedro e impartió la tradicional bendición Urbit et Orbit a más de 50.000 personas creyentes que estaban ahí. Más tarde se le vio atravesar la muchedumbre en el Papa móvil porque fue deseo de él pues visitar a los feligreses y externarles su bendición en ese domingo de Pascua. Veamos. Omnipotente Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bueno, era parte de la participación del sumo pontífice ahí en la misa de... Era la misa de resurrección. Gracias, Yanesi, el domingo de Pascua. Se veía incluso a la gente sorprendida de que el Papa estuviese ahí, porque era difícil su condición de salud. Y bueno, fue un mensaje importante. Creo que las palabras en general, las que no leyó el Papa, pero que provienen de su impronta, pues hablan de lo que comentábamos, ¿no? Y voy a citar un poco, ¿no? Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. Cuánta violencia percibimos a menudo, también en las familias, contra las mujeres o los niños. Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes. Recordemos que el Papa
generó sorpresa porque se había especulado su no participación en ninguna de las actividades de la Semana Mayor como consecuencia de la convalecencia que iba a tener a raíz de su salida de la clínica. Y aunque hay que decir que en todo momento, siempre el Papa, en el periodo de convalecencia en el hospital, siempre tuvo plena facultad y lucidez. Por lo tanto, esas palabras que se leyeron a él, si no fueron dichas por su boca, realmente sí encarnaban el espíritu de su apostolado. Porque el Papa, en su calidad de discípulo, sucesor de Pedro, es el pastor de la Iglesia Católica y por lo tanto estas palabras, ese sermón, esas prédicas impregnan todo el espíritu de su papado en sentido general. Importante destacar esto porque no son palabras o discursos hechos o construidos por otra persona o colegiados, sino una inspiración de su santidad en ese momento antes de fallecer. Sí, el mensaje fundamental de lo que fue leído a nombre del Papa ayer en esa misa de resurrección en la Plaza San Pedro, y donde el Papa sorprendió a todo el mundo al salir por la ventana y saludar a la feligresía, es el mensaje de paz. Ese texto, bastante amplio, por cierto, recoge todos los países, los lugares de la tierra que están en conflicto bélico. Y él hacía mención a cada uno de ellos, específicamente al caso de Gaza, por tantas víctimas, especialmente mujeres, niños, y sobre Ucrania abogó por el fin del conflicto y por una paz duradera. Más o menos esos fueron los términos. Así que de esa manera, con ese mensaje tan contundente, se despide del mundo el Papa Francisco, con ese mensaje de paz y, como decía Nelson al principio, con una voz para no apoyar una política de rearme del mundo, como lo que se está viendo ahora, donde hay tantas iniciativas, especialmente en los países de Europa, por dedicar amplios recursos para el desarrollo armamentístico. Así que fue, no sé, una despedida bastante simbólica que va a ser de los temas que van a estar, vamos a decir que alrededor de la muerte del Papa Francisco. Vamos a conectar con el obispo Castro Marte, de la Altagracia, la diócesis de la Altagracia. Desde temprano, él ha estado en contacto desde el momento que se conoció esta infausta noticia. Buenos días, obispo Castro Marte. Buenos días, querido Nelson, querido equipo. Hoy en la mañana están explicando los últimos momentos del Santo Padre y pienso que una tristeza enorme para la humanidad, pero nosotros siempre hemos predicado la vida, la resurrección, y él está gozando de la presencia, ya está viviendo la Pascua del Señor. Obispo, en las próximas horas, ¿cuál es el procedimiento? El protocolo es, ya ustedes vieron, el cardenal encargado de anunciar oficialmente la muerte del Papa. Ahora va a proceder el funeral de él. Ustedes saben que él no será enterrado como de costumbre en la Basílica de San Pedro. Él había ya elegido la Basílica María la Mayor. Y fíjense un dato medio curioso, él visitó esa basílica hace como 2 días y visitó la tumba de Pío XII, uno de los papas más contradictorios en la historia, que pasaron muchas guerras, muchos conflictos, y también visitó lugares como la Basílica de San Pedro, saludó a la gente, que son signos que indican que él quiso morir lo que él predicó siempre,
estar con la gente, saludar al pueblo de Dios, estar cerca de los fieles, que era lo que él hacía. Yo pienso que murió feliz porque murió siendo papa. Yo siempre decía que él iba a morir en la plaza de San Pedro, ahí alrededor donde él vivía, siendo papa, y el domingo dio la bendición de Pascua, el primer domingo de Pascua, que es una tradición antiquísima de la iglesia, la bendición al mundo entero. Es decir, que él cumplió su deseo. Gracias a Dios. Monseñor. Y después va a proceder, después van a anunciar, después del entierro, unos días, ya todos los cardenales tienen que prepararse para ir a Roma. Generalmente ya hay cardenales muy viejos, muy enfermos, que no pueden asistir por motivo de salud, pero los que están activos y tienen fuerza, aunque algunos no voten, pero tienen que asistir, y ya comienza el cónclave para elegir un nuevo papa, aunque la iglesia sea jerárquica, pero ahí dentro no se sabe lo que se produce, pero hay votos, hay un % matemático que se elige al nuevo papa. Es decir, que eso puede durar 3 días, puede durar una semana, o un tiempo prudente, o a veces duran hasta 15 días. Sí. Monseñor. Pero eso tenemos que esperar, Así es, Monseñor Yanesi, de este lado. Gracias por atender nuestra llamada tan tempranito para hablar de este acontecimiento que marca al mundo, el fallecimiento del Papa Francisco. Si usted, Monseñor, pudiese resumir quizás en 3, 4, 5 puntos lo que usted considere el legado de 12 años del Papa Francisco, ¿cómo lo resumiría? Sí, mira, el Papa tenía una gran preocupación por los inmigrantes. ¿Por qué? Porque él vivía en carne propia, él fue inmigrante, y él vivió en carne propia la realidad de los inmigrantes. Porque tenemos que entender que Europa, la inmigración y la movilidad, porque queda muy cerca a África, eso es muy fuerte. Y él tenía preocupación de eso, es uno de los temas transversales de su pontificado. El otro tema fue lo último que dijo en su mensaje, las guerras entre los países, porque uno de los papas más concepto humano que ha pasado en la historia es el Papa Francisco. Fue un papa humanizante que respetaba la vida humana de la concepción hasta el final. Este fue el segundo punto. Otro punto es la preocupación de los pobres, de los necesitados, de los marginados de este mundo. Él siempre predicaba a favor de los pobres. Todo, también otro punto, el punto de las armas en el mundo, que eso había que detenerlo, que no podía continuar ese armamentismo, gastar tanto dinero. Y ahí uno el otro tema, en un mundo que pasa tanta hambre, que él predicó principalmente en los países más pobres, inclusive trató temas de varios países que estaban en suma pobreza en el mundo, y algunas deudas de muchos países que decían que trataran de ayudar económicamente. Es decir, que fue un papa con un sentido humanístico y de entrega al desposeído, es decir, a los desechados, decía esa palabra, los desechados de este mundo. Y un papa también que tenía capacidad de dialogar con los seres humanos, dialogar manteniendo la doctrina de la iglesia,
manteniendo el magisterio, pero para él un ser humano era alguien que Dios había creado. ¿Sí? Monseñor. Que fue un hombre extraordinario. Monseñor, usted hablaba del legado del Papa, una referencia sucinta de él. Quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la implementación de estas medidas que conformarán parte de su legado, de un papado de 13 años, ¿cómo a nivel de la curia dominicana se pudieron implementar, digamos, las recomendaciones, las medidas, las directrices, los discursos de su santidad? Sobre todo porque en octubre pasado, por ejemplo, fue la conferencia sinodal que hubo allá en el Vaticano. El episcopado dominicano, tengo entendido que envió a 1 o 2 representantes. Un representante, Monseñor Alfredo, de la diócesis de San Francisco de Macorís. Entonces, ¿cómo eso, digamos, para usar una palabra, cómo se aterrizó en la República Dominicana el papado de Francisco? En la República Dominicana, todas las diócesis, por mandato de él, hicimos nuestras evaluaciones de cómo los dominicanos y las dominicanas le estaba orientando la iglesia con preguntas muy específicas, y después se reunieron todos esos resumen y se envió a la Santa Sede, el Departamento del Sínodo. Así que nosotros tuvimos una participación directa, y a la vez la iglesia dominicana, con el concepto de evangelización, se ha notado más cercano a la gente, los obispos más cercanos, la conferencia más cercana al pueblo de Dios. Así que yo creo que todos nos colocamos en sintonía con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco cambió los paradigmas de la iglesia en muchos sentidos. La puso más cercana, a escuchar al pueblo de Dios, preocuparse por las periferias existenciales, como él decía, estar con el oído, con el pueblo. Es decir, que tenía un corazón de pastor, y por eso le decía a los sacerdotes que había que tener olor de oveja. La oveja, cuando uno se la coloca en el hombro, el olor es fuerte. Y el olor del pobre, del que sufre, lo teníamos que llevar en nuestro corazón. Y la iglesia se puso en sintonía con él. Y que había una sintonía, una armonía, la iglesia dominicana con el Papa Francisco. Monseñor, si bien es cierto esto que usted nos señala, también es cierto que los sectores más conservadores de la Iglesia Católica le plantaron cara a Francisco en virtud de una serie de consideraciones e incluso una serie de diálogos que sostuvo el Papa Francisco con sectores que hasta ahora no habían sido considerados de una manera activa en el deber evangélico. Quiero preguntarle sobre eso, cuál es su perspectiva sobre esos mensajes que de una manera u otra estremecieron en gran medida a un grupo de la iglesia. Sí, mira, eso es normal. Siempre que hay un lineamiento pastoral a nivel interno habrá sus tensiones, porque es parte de la dinámica de la iglesia. En el tiempo del Papa Benedicto también, con el Papa San Juan Pablo II también, con el Papa Francisco, porque yo creo que cuando hay tensiones, cuando hay conflictos y contradicciones, se sacan buenos frutos, porque se va purificando las ideas. Eso es normal que suceda. Es decir, que no. Pero lo importante es que el Papa Francisco mantiene y ha mantenido el magisterio íntegro y la teología íntegra de la iglesia, y la ha respetado. Monseñor. Una cosa lo que él pronuncie y otra cosa es el magisterio, que él no cambió nada. Inclusive el Papa actualizó mucho sobre el derecho canónico, que logró muchos cambios radicales sobre la disciplina de la iglesia,
sobre el tema de la pedofilia, sobre la finanza, sobre muchos problemas internos que la iglesia tenía que actualizarse, y él dio este gran aporte. Modernizó a nivel administrativo cómo enfrentar ese gran problema de la pedofilia que la iglesia estaba sufriendo muchísimo tiempo. Fue un papa muy valiente, muy valiente. Monseñor, ¿cómo se prepara la iglesia dominicana para participar de las honras fúnebres, de todas estas actividades, entendiendo evidentemente que los cardenales deben acudir? Sí, ¿Cuál es el sí, procedimiento y en cuánto tiempo estarán allá? Mire, el procedimiento es el siguiente. La Conferencia del Episcopado Dominicano tiene que hacer una nota de prensa y a la vez comunicar un día que no lo sabemos todavía. Eso el señor presidente de la conferencia lo va a anunciar. Va a haber una Eucaristía, y generalmente esa Eucaristía, generalmente, si no se decide lo contrario, la preside el nuncio de su santidad, porque él es representante del Santo Padre. Correcto. Y junto con los obispos celebramos una Eucaristía, y esa Eucaristía se celebrará seguro en la Catedral Primada de América. Es decir, que no estoy la información clara, porque todavía esto fue algo sorprendente, pero es el protocolo que se indica que hay una misa en una catedral, y la catedral que nos queda más cerca es la Catedral Primada de América, presidida por el señor nuncio y todos los obispos. Pero tenemos que esperar ya el comunicado oficial de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que saldrá hoy o mañana. Bien, Monseñor, le agradecemos enormemente que nos haya atendido la llamada a esta hora, 7:49 minutos de la mañana, actualizando un poco las informaciones que nos llegan desde la Santa Sede. A las 7:35 minutos de la mañana, como hemos dicho, el sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años después de un papado de 13 años. Francisco, que nació en 1936 y que lamentablemente ha partido o ha regresado a la casa del Señor, como ha dicho el camarlengo cardenal Kevin Farrell hoy, a los 88 años. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias y muchas bendiciones. Amén, amén. Bueno, nada, aquí nosotros seguimos, compañeros, viendo informaciones. Hay algunas reacciones internacionales, por supuesto. Líderes del mundo ya se han expresado. La presidenta del gobierno de Italia, la señora Meloni, creo que fue una de las primeras en reaccionar, y de hecho fue Giorgia Meloni la que pudo visitar al Papa Francisco quizás en sus últimos días. Ella pudo acudir al hospital en donde estaba recluido el Papa hasta el pasado 23 de marzo y al conversar con él, pese a que por supuesto las condiciones de salud del sumo pontífice no eran las más óptimas. Hay también imágenes que están surgiendo producto, por supuesto, de lo que fueron las últimas visitas y recepciones del Papa Francisco. Una tiene que ver, y si la producción las coloca en pantalla, pues pueden darnos también testimonio de lo que allí ocurrió, de esa audiencia privada a la que acudió el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, junto a su familia. Eso ocurrió, si no me equivoco, el domingo también de Pascua allá en Roma, y se compartieron algunos obsequios, por supuesto toda la parte protocolar. Si la audiencia, producción lo coloca, pues podemos ver las imágenes para que ustedes tengan. Ahí está J.D. Vance conversando con un Papa Francisco que se veía sonreído pese a su condición, y que, como saben ustedes, estuvo varias semanas en silla de ruedas, por no decir que varios meses. Las condiciones también de movilidad de Jorge Mario Bergoglio no eran las mejores. Ya había presentado problemas en sus rodillas desde hace más de 2 años, y como tú señalabas, Nelson, desde el año 2022, hace 3 años, el Papa estaba advirtiendo que podía dejar el papado. Incluso algunos consideraron que en el momento de del más crítico de su salud, el Papa consideró renunciar. Sin embargo, esa decisión se quedó en suspenso, se quedó en pausa, y hay algunos que lo siguen, jesuitas además, que nos han dicho, no, el pontificado es ad vitam, y ad vitam ha sido para el Papa Francisco. Tenemos ya una llamada telefónica, Nelson.
Sí, no, te iba a decir que hay un mensaje de J.D. Vance hoy en la mañana. Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Sí. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Una de las últimas visitas que recibió el Papa Francisco. Y señalar, Nelson, sí, a propósito del vicepresidente Vance, señalar que en su caso particular él es un católico de recién conversión. 2019 fue su bautizo. Es decir, que estamos hablando de un católico practicante real en el sentido de que fue una decisión propia en plena adultez y por lo tanto fue una visita muy significativa para él, especulo. Sí, bueno, tenemos contacto con Víctor Grimaldi, así es, qué bueno. es embajador dominicano en la Santa Sede, historiador, periodista, una persona muy conocida y querida. Tiene la peculiaridad de que Grimaldi fue nuestro embajador en la Santa Sede por más de 10 años. Si la memoria no me falla, del 2009 al 2020. Es decir, que Víctor Grimaldi estuvo ahí cuando asumió el Papa e incluso cuando él cesó su misión de enero del 20, se fue a despedir del Papa Francisco junto a su esposa Rita, yo recuerdo eso, y sus 3 hijas. Sí. Es decir, que es un testigo muy de ocasión. Además, Grimaldi tiene un libro, Trujillo y la Santa Sede, en el que discurre... Ahí está con Joseph Ratzinger. Con Joseph Exactamente. Ratzinger, sí. En ese libro, Benedicto. Trujillo y la Santa Sede, Grimaldi discurre sobre el concordato en 1954. Buenos días, Grimaldi. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en lo que vale, estamos Buenos aquí días. sobrellevando el trabajo. ¿Qué tú puedes decirnos, ponernos en contexto este acontecimiento y tu experiencia personal? Y bueno, me sorprendió aquí, me enteré en la madrugada, yo estoy en París en este momento, porque mañana, el día 22 de abril, el presidente de la Fundación Global, el doctor Leonel Fernández, me invitó a un evento conmemorativo de la lucha por el restablecimiento de la Constitución de la República en el año 1965, la lucha por el derecho del pueblo dominicano a tener una constitución como la del profesor Juan Bosch. Se conmemoran los 60 años y él está organizando un encuentro de historiadores de varios países, entre ellos de la República Dominicana. Entonces me atrapó, digamos, aquí esa noticia tan impactante en la madrugada, bien temprano. Mi experiencia con el Papa Francisco fue muy buena. Yo ya conocía personalmente al Papa que le había precedido, el Papa Benedicto XVI. Yo llegué a Roma como embajador y presenté credenciales el 3 de abril del 2009. 4 años después, en el mes de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI renunció y en ese mismo mes de febrero, él renunció el día 13, 12, 13 por ahí, se celebraron lo que se llaman las congregaciones generales, que se reúnen todos los cardenales, pero también algunos arzobispos, a debatir temas importantes de la Iglesia. Fíjense que no era el caso de un papa fallecido, Benedicto XVI, sino de un papa renunciante. En ese caso, iban a sustituir a una persona que estaba viva, a diferencia de lo que va a suceder ahora. Y después, entonces, que pasaron las congregaciones generales, a principios de marzo, entonces, fue que empezó ya el proceso para instalar el cónclave de los cardenales, que ya el día 13 de marzo había electo al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, que era en este momento arzobispo de Buenos Aires, pero pertenecía al Colegio de Cardenales ya desde el año 2001, porque fue Juan Pablo II que lo elevó a la dignidad cardenalicia. Entonces, Francisco asume la dirección de la Iglesia ya formalmente el 19 de marzo, porque aunque es electo el día 13 por el cónclave de cardenales,
es el 19 de marzo del 2013 que él asume la dirección. Y el del 19. Entonces, ese día, por primera vez, dignatarios de todo el mundo estaban ahí presentes, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Joe Biden, después fue presidente de los Estados Unidos. Lo saludaron, pero también lo saludamos los miembros del cuerpo diplomático, ahí lo conocí. Y siempre fue una persona muy amena, sonriente, salía con unos chistes y era una persona así, que por eso es que ha impactado tanto el sentido humano de él, como se destaca hoy, el día de su fallecimiento. Cuando me despedí de él, que fui con mi familia a despedirme en el mes de enero del año 2020, ahí conversamos como 20 minutos aproximadamente, y yo le entregué en ese momento un mapa que le había prometido hacía unos años, cuando hablamos por primera vez personalmente del tema de Haití y la República Dominicana. Entonces aquí volvimos, pero ya con el mapa, con el relieve de la isla. El mapa fue elaborado por Fran Moya Pons cuando era ministro de Medio Ambiente, y le expliqué ya más en detalle muchas cosas importantes de cómo se distribuye el espacio en ese territorio que habita el pueblo de Haití por una parte y el pueblo de la República Dominicana, y me prestó mucha atención. Y él fue siempre muy prudente, siempre prudente, cuando trataba este tema públicamente, que lo trató. Mencionó varias veces Haití a la República Dominicana. No hablaba de problemas, pero me refiero cuando lo mencionaba, porque no se dejó incitar nunca. Trataron de incitar a la iglesia en determinados momentos para que asumiera una posición en contra de los intereses dominicanos, y Francisco en eso fue muy equilibrado. Siempre defendió a los inmigrantes, esa es una posición de la iglesia, pero nunca asumió una actitud hostil hacia el pueblo dominicano y hacia el Estado dominicano. Y esa es una de las cosas que debemos agradecer, porque intenciones no faltaron de algunos grupos e instrumentos y hasta estados extranjeros para lograr en algún momento que el Papa emitiera alguna condena, digamos así, si se le puede llamar, a la República Dominicana. De manera que esa es una de las cosas más importantes que tienen que ver con el Papa Francisco, que descanse en paz, que acaba de fallecer en el día de hoy. Embajador, yo quiero hacerle dos consultas. Una tiene que ver con el concepto de la sinodalidad. Sé que usted ha abordado en sus escritos parte de lo que esto significa para la Iglesia Católica y cómo el Papa Francisco lo puso en práctica, trayéndolo como un nuevo aire dentro de la Iglesia Católica. Y mi segunda consulta tiene que ver con lo que va a ocurrir ahora y, según su experiencia y la composición de ese cuerpo cardenalicio, lo que podríamos estar viendo en los próximos días, quizás sin tener que aproximarnos a cuál podría ser el próximo Papa, pero todo eso está en la receta. Sí. El concepto de sinodalidad, de sínodo, de trabajar las cosas en sínodo, es de trabajar en equipo, muchas cosas que la Iglesia siempre la ha hecho. En algunos momentos, bueno, no le ha dado importancia a algunos miembros de la Iglesia, obispos, cardenales y hasta algunos papas, pero en general siempre ha predominado ese criterio, y Pablo VI, el Papa Pablo VI, que fue el Papa de 1963 al 1978, fue quien estableció lo que se llama el Sínodo de los Obispos. En cuanto a qué va a suceder ahora, bueno, ahora lo más importante es preparar las exequias del Papa. Bueno, uno se irá enterando porque la Santa Sede irá dando las noticias en detalle, y después ya que se produzca el sepelio, que me imagino que va a ser una ceremonia, yo supongo, importante, aunque sea sencilla, pero va a ser importante, y creo que me parece que asistirán los más importantes
jefes de Estado y jefes de gobierno, reyes del mundo, irán a Roma porque conocieron al Papa personalmente y que van a querer estar presentes ahí. Una vez, cada país también además designa una misión especial que va integrada por mínimo 3 personas y máximo 5 personas. No pueden ser más de ahí. Cada estado del mundo va a designar, dice, fulano la encabeza, sultana la encabeza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ya estén organizados estos actos y estas misiones acuden, entonces viene ya y pasan esa etapa. Entonces viene ya el proceso que les mencionaba, que ocurrió después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, las congregaciones generales, que se celebran generalmente en el aula Pablo VI. Es como una especie de asamblea durante varios días. Yo recuerdo cuando Benedicto XVI renunció, de la República Dominicana asistió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Yo todos los días lo llevaba y después lo iba a buscar. Lo llevaba por la mañana y lo recogía por la tarde. Y los principales, digamos, las principales figuras así importantes de cada país de la iglesia acudirán a las congregaciones generales. Eso lo decidirá la iglesia, naturalmente. Entonces, una vez concluida esta etapa, viene lo que se llama el conclave, así que se pronuncia en italiano, conclave, porque es por la palabra llave. Llave en italiano, llave. Y en español se dice cónclave, pero los italianos le dicen conclave. Es la reunión de los cardenales. Los cardenales son los principales colaboradores del Papa, que el Papa ha designado durante su papado o en papados anteriores. La mayoría de los cardenales que van a participar en este cónclave han sido escogidos por el actual Papa, porque fue un periodo de 12 años de gobierno de la Iglesia. ¿Por qué digo que la mayoría? Bueno, porque para votar en el cónclave hay que tener menos de 80 años de edad. Sí. Todo cardenal que tenga más de 80 años de edad no va a votar, no va a asistir al cónclave. No puede entrar a la capilla Sistina, donde se celebra el cónclave. Pero sí van a participar todos los cardenales, hasta los que tengan más de 90 años en las congregaciones generales. Usted me preguntó del tema de la sinodalidad. Las congregaciones generales son una especie también de gestión o de práctica de la sinodalidad. O sea, que no votan, pero sí influyen. Claro. No votan, pero sí influyen mucho. Claro, pero el cónclave, por eso se llama cónclave, porque es a puerta cerrada, con llave, en la capilla Sistina. Ahí no puede haber propaganda ni nada, pero naturalmente que ahí en las congregaciones generales, aunque no se discute por quién se va a votar tampoco, o sea, ahí eso está prohibido por las normas. Ahí lo que se va a tratar de temas relacionados con el futuro de la iglesia, que cómo debería ser el próximo papa, qué debería ser. Ese tipo de temas son los que se van a tratar ahí, en las congregaciones generales. Ahora, en el cónclave es simplemente a votar, que ya es una boleta especial, grande, inmensa, que viene, yo una vez vi una, que está cubierta con un pergamino además, una cosa muy bonita, ¿no? Entonces ya el cónclave es el que va a decidir quién va a ser el Papa de la Iglesia Católica que va a suceder a Francisco, el Papa 267 creo que es, el próximo, el 267. Embajador, precisamente en ese sentido le iba a preguntar, me gustaría conocer su reflexión acerca de lo que la mayoría plantea, de que el hecho de que la mayoría de cardenales que tienen derecho al voto sería una especie de garantía de continuidad
de la elección de un papa que pueda continuar las reformas que inició el Papa Francisco durante su papado de 13 años. Correcto. Y bueno, precisamente sí, por el hecho de que el Papa Francisco ha designado en estos años varios cardenales, la mayoría que van a tener, yo creo que sí, que eso va a garantizar la continuidad, el cambio en la continuidad, que es realmente la filosofía, digamos, si se puede llamar así, de la etapa que estamos viviendo en la Iglesia Católica en estos años. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿quién sería? Bueno, ya comienzan hace tiempo, empezaron hace ya meses las especulaciones sobre que puede ser aquel. Yo creo que eso lo decidirá el Colegio de Cardenales. Tengo mi opinión muy personal de lo que pudiera suceder, pero vamos a esperar para no equivocarnos dando opiniones anticipadas innecesarias. Es una opinión, compártala con nosotros, embajador. Embajador, la voy a escribir en un papelito y se lo voy a mandar para que lo saquen después del cónclave. Embajador, a juicio de los vaticanólogos, por decirlo de alguna forma, ¿es una garantía realmente de continuidad cuando el Papa que ejerce, digamos, nombra mayorías? Porque lo vimos también con Juan Pablo II, los largos pontificados crean, digamos, su superestructura cardenalicia, pero eso es una tradición. Sí. ¿Podemos decir que 2 y 2 son 4 o pueden pasar cosas que no necesariamente sea lo que la lógica proyecta? Bueno, también eso puede suceder, y acuérdese del Espíritu Santo también. Sobre todo, aplica ahí. No lo descarte. Sí. Bueno, embajador Grimaldi. Yo tengo una pregunta más para regrese a la República, cuando regrese Dios mediante a la República Dominicana, vamos a hablar más de este tema, y vamos a hablar también del tema de los 60 años de la lucha por la Constitución en el 65. Claro que sí. Del encuentro que se celebra mañana aquí en París. No, va a ser un lujo tenerlo acá. La invitación está más que sobre la mesa. Embajador, yo no quiero que usted se vaya sin antes tener una reflexión final sobre esa pregunta que usted nos ha dicho. Se va a estar debatiendo mucho, no solamente ahí en las congregaciones generales, sino entre los fieles católicos. ¿Cómo, para no decir quién debería ser el próximo Papa, cómo debería ser el próximo Papa? ¿En virtud de cuáles elementos considera usted deberían someterse a algún tipo de tamizaje para encontrar a una persona propia de los tiempos tan complejos que estamos viviendo y que van a necesitar de un liderazgo firme, un liderazgo preclaro, un liderazgo además que inspire y que acompañe a la Iglesia Católica? Oigan, en este momento yo acabo de visitar aquí en París la Catedral de Montmartre. El culto a Jesucristo, a Dios, es un culto que se mantiene en todo el mundo ya. Hasta en los lugares que no tienen tradición católica ya hay una semilla sembrada. Francia, por ejemplo, que es un país que pasó por procesos de rechazo radical en algunos momentos a la Iglesia Católica. Sin embargo, se mantiene siendo el pueblo francés en general pueblo creyente. Y la creencia de los católicos, yo soy católico también, nuestra, es de que la Iglesia se fundó porque Pedro fue el depositario originalmente, él y después el grupo de los apóstoles, pero comenzó por Pedro, de la misión
de ser la piedra, Petrus, que por eso se llama así, de la Iglesia Católica. Tú eres Pedro. Sobre ti, sobre tu cabeza se edificará la iglesia. Y las fuerzas del infierno no podrán destruirla. Son más de 2000 años en eso. Con accidentes, subidas, bajadas, acontecimientos en el mundo terrenal, social, estatal, etc. Pero la iglesia tiene toda una experiencia y una doctrina. Y tiene una dirección. Y se adapta a las circunstancias y a las necesidades que tiene la humanidad en cada momento de su historia. Y eso es lo que va a pasar ahora. A mí no me cabe la menor duda. Bueno, muchísimas gracias, embajador Grimaldi, por habernos acompañado. Le deseamos éxitos en la jornada que usted tiene por delante y que nos ha señalado y compartido. Gracias por dedicarnos estos minutos acá en Despierta con CDN. Feliz resto de la tarde ya para usted en París. Gracias, a sus órdenes. Bueno, ahí está. Sí, Bueno. yo creo que ha sido bastante oportuna. Como pudieron observar, el embajador Grimaldi, Víctor Grimaldi, cuando llegó en el 2009, presentó credenciales ante Ratzinger. En el 2013 recibió a Francisco. En enero del 2020 se despidió de Francisco y conoce mucho las interioridades, las intríngulis, también se podría decir, del Vaticano y de lo que allí ocurre y lo que puede ocurrir. Agradecemos a Grimaldi, ya tendremos ocasión de seguir hablando con él. Yo espero que nos envíe en un papelito el nombre de quien él considera será el próximo Papa. Parece que él tiene su pálpito y creo que ha servido, ha brindado informaciones muy oportunas para orientar, para edificar de lo que está ocurriendo allí y de lo que viene. El cónclave, o conclave, como dice él, ahí no se vale propaganda, eso es con llave, eso es a puerta, cerrada. No, y no se discute nada más, solo se va a votar. Se va a votar, sí, pero que existe su cabildeo. No, antes, las sesiones previas. En las Y en los pasillos, esos grupos. en los pasillos, Sí, cardenalicios. a la hora del almuerzo, ese tipo de cosas. Ay, me El encantaría que lleva un saber lo que pasa aguacate ahí. va seguro, ahí si lo ponen en el Él almuerzo. dio un dato muy importante, que era el que llevaba al cardenal López Rodríguez, Así, sí. y era el que lo iba a buscar cuando se estaba desarrollando el cónclave para la elección del Papa Francisco, un Papa que abogó por la unidad de la Iglesia. Cuando volvamos y tenemos tiempo, vamos a hablar del Papa y los medios de comunicación, del Papa y los periodistas. Adelante, diga. Simplemente precisar, que ahora que señala su eminencia el cardenal López Rodríguez, que cuando Francisco fue, digamos, elegido como papa y salió al balcón en San Pedro, quien estaba, no me recuerdo si a la diestra o a la siniestra, era su eminencia cardenal López Rodríguez, así que era parte del anillo cardenalicio real del entonces nuevo Papa Francisco. Así es. Compartir en el pase a la pausa la foto de la señora de las flores amarillas que ayer saludó el Papa Francisco en su último paseo por la Plaza San Pedro. Mírenla ahí. Carmela Mancuso. Así se llama. Y ella estuvo mucho tiempo en las afueras del Hospital Gemelli, donde estuvo interno el Papa Francisco. Plaza de Mayo, 26 de febrero de 2013. Jorge Bergoglio parte del Arzobispado de Buenos Aires rumbo al aeropuerto. Viaja al cónclave de cardenales en Roma para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Nunca más volvería a Argentina en estos 10 años como Papa Francisco. Antes de partir, el cura Alejandro Russo conversó con él en su despacho. Bajaron por el ascensor y se despidieron en la explanada. Cuando ya está parado para salir con la valija al costado, que estaba puesta ahí al lado del escritorio, le digo yo, se va a acordar de mí cuando en la votación salga elegido y oiga el aplauso de que está elegido Papa. Se reía, no decía nada, pero como siendo... Estamos hablando de lo imposible. No negábamos una posibilidad remota, pero tampoco entendía que podía ser.
Bergoglio había sido el segundo cardenal más votado en 2005 cuando se eligió al sucesor de Juan Pablo II, pero en 2013 se iba con la promesa de volver pronto. El 8 de diciembre de 2012 fue su última visita a Las Villas, los barrios más pobres de Buenos Aires. Celebró misa. La vecina Rita Fernández recuerda que llegó solo y en bus como siempre. Él para nosotros era algo de la familia, o sea que era como que nosotros estaba ahí y no le dábamos tanta importancia. De esa misa lo que te puedo contar es que estuvo un poco serio. Él siempre fue serio. Siempre le reclamamos eso, que siempre estuvo serio. Y después, cuando fue papa, él se reía de oreja a oreja. El 11 de febrero de 2013 renunció Benedicto XVI y Bergoglio celebró aquí en su barrio Flores su última misa callejera en Buenos Aires. Había 500 feligreses. Uno de ellos recuerda lo que gritó una mujer. Que Dios y la Virgen te hagan papa, Bergoglio, ¿no? Y eso sí suscitó, digamos, ya que un grupo de mujeres que estaban también escuchando la misa, oyendo la misa, digamos, ya repitieran varias veces pa, 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 pa. En la prensa internacional, Bergoglio apenas era mencionado como papable. El 13 de febrero de 2013 lo fue a visitar su amigo Gustavo Vera. Estaban de vacaciones en el arzobispado y Bergoglio le abrió la puerta. Hablaron sobre su cuestionada actuación como jefe de los jesuitas argentinos ante el secuestro de 2 curas en la dictadura de los años 70. Le dije, che, escúchame, vos sabés que están operando en la prensa alemana con el tema de las infamias respecto a la dictadura, que supuestamente no habías defendido a Jörg Halik. Yo ya sabía toda la historia. Y ahí se alertó y me dijo de dónde. Estaba preocupado porque los votos alemanes eran decisivos. Una vez que llegó a Papa, comenzaron a revelarse historias de personas salvadas por Bergoglio en el régimen militar. Antes de partir a Roma, en el metro se topó con el ahora diputado Eduardo Valdés, que lo recuerda en su café las palabras. Le dije, ¿y esta vez volverá? Me dijo, con 78 años no creo que yo pueda ser pontífice, pero eso sí, yo voy a decir todo lo que pienso, todo lo que creo que es indispensable que la Iglesia se renueve. El 9 de marzo de 2013, en Roma, Bergoglio habló ante los cardenales y 4 días después fue elegido papa. En esta calle de Buenos Aires, Jorge Bergoglio dio su última misa callejera como arzobispo de esta ciudad. Había solo unos pocos cientos de personas. Seguramente si algún día vuelve, habrá muchísimos más. Bueno, ahí veían ustedes un recuento de la cadena aliada La Deutsche Welle, esta cadena alemana. Hay algunas reacciones también en redes sociales a propósito del lamentable fallecimiento del Papa Francisco. Una de ellas es la de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien ha manifestado en su cuenta de Twitter lo siguiente, y voy a leer textualmente. Lamento profundamente el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y líder espiritual humilde y cercano, que dedicó su vida a servir a Dios, a la Iglesia y a los más necesitados. Su legado de fe, amor y compromiso con la justicia permanecerá entre nosotros. Tuve el honor de conocerlo en el Vaticano hace casi 3 años. En ese encuentro, su serenidad, sencillez y humanidad dejaron en mí una huella imborrable. Que su ejemplo siga guiándonos y su mensaje de esperanza perdure en nuestros corazones como inspiración para servir con humildad. Lo acompaña el mensaje en Twitter de 2 fotografías que muestran ese momento de audiencia privada entre ambos. Nelson. Al principio del programa yo recomendaba volver a la película Cónclave para dar una idea de los procedimientos que se van a implementar. Claro, en el cine, una ficción, sí, una recreación, pero da una idea. Además, el embajador Grimaldi puntualmente nos dio muchas ideas de cómo se cubre ese proceso. Pero también quiero recomendar los 2 papas, que también... Buenísima. Pero fundamentalmente, ahí ustedes van a ver a Benedicto XVI, a Ratzinger y a Francisco, cómo interactúa, pero la vida del jesuita Francisco en Argentina, cómo discurrió, cómo transcurrió. Ustedes van a ver muchos episodios, incluso una de las acusaciones más serias que se le hacían es que fue colaborador de la dictadura militar. Él tiene eso como un baldón, pero hay otro que dice
que él soterradamente ayudaba a los perseguidos. Pero se quedó la idea como un colaborador de la dictadura militar, aunque hay que ubicarse en ese contexto para ver que no necesariamente el Papa iba a sacar pecho, sino que iba a vadear la circunstancia para poder seguir su ejercicio pastoral. Pero la recomendación es en estos días que vamos a tener tiempo, ir a esa película Cónclave, que se inicia de una manera muy significativa, de ese papa, de la película que sufrió un infarto y se decía a su entorno de por qué él no había dicho que tenía dolencia cardíaca. Y dice, es que si lo dice, inmediatamente iba a comenzar la lucha por la sucesión, porque ahí se da esa lucha. La recomendación de esas dos películas, Cónclave y además Los dos papas. Mire, sí. Perdón, Yanesi, me acaban de compartir una comunicación que da la curia de la Compañía de Jesús a sus miembros, ¿no? Es un documento muy extenso, pero rápidamente pude ver que han valorado y ponderado un momento que yo creo que fue icónico, y fue el 27 de marzo del 2020. En el grupo de producción tenemos esa fotografía en la que se ve al Papa Francisco orar en total soledad en la Plaza San Pedro, en el momento en el que el mundo atravesaba por la pandemia del COVID-19. Es una de las fotografías más icónicas que se tienen de lo que ha sido su papado. Un papado corto con relación a lo que han sido otros papados en la historia de la humanidad, pero que ha dejado pues definitivamente muchas enseñanzas. Yo decía en la parte inicial que una de las cosas que más me ha llamado la atención, particularmente de Francisco, tiene que ver con la comunicación. La Iglesia empezó a comunicar de una manera más fluida. Yo creo que hay un poco de su impronta también ahí, ajustarse a los tiempos. Muchos esperaban que este Papa latinoamericano, que hizo, si no me equivoco, 5 visitas a América Latina, pues extendiera otros mensajes a situaciones regionales que siguen generando dolor, que siguen generando profundas divisiones. Por ejemplo, el Papa no fue a su natal Argentina. Muchos esperaban que el Papa fuera a Buenos Aires, pero sí fue a Bolivia, sí fue a Ecuador, sí fue al Paraguay, sí fue a Cuba, sí fue a Brasil, y quizás se tenía la expectativa de que volviera ahí a Buenos Aires, en donde empezó como arzobispo de la capital de esa nación, ¿no? Pero es extraño, ¿cómo es que el Papa no regresó a su país? Y siendo el único... a mí me parece raro realmente. Cuando veo la información, lo reflexioné un poco y digo, bueno, ¿qué razones tendría para no darle como esa relevancia a su país de origen con su presencia ya como Papa de nuevo? Fue bastante... Y quería también solamente señalar que en ese proceso de ese papado de 12 años del Papa Francisco, dos presidentes dominicanos, fue en 2 periodos, tanto el presidente Luis Abinader como el presidente Danilo Medina, que inició prácticamente junta la primera gestión del presidente Medina con la selección del Papa Francisco, y ambos tuvieron audiencias privadas con el Papa en la Santa Sede. Bueno, quizás parte de la teoría de por qué no fue es que Francisco reconocía el extremo grado de polarización de la sociedad argentina y que no habría habido forma de que su visita no fuera politizada por uno u otro bando, a favor o en contra. Y el espíritu de él siempre fue unir, no dividir. Eso se habló, había personas que especulaban en torno a esto. Y Nelson, con relación a lo que señalaste de estas baldones que pesan o pesaron en su momento sobre su santidad con el tema del manejo de la dictadura y la forma, digamos, para algunos débil que él la enfrentó. Recordemos que la Iglesia es una institución que tiene 2000 años, y los tiempos de la Iglesia, que son los tiempos de Dios, no son los tiempos de los hombres. Y sin ir más lejos, a su pontificado, y podría ser un símil quizás con eso que señalabas de cuando fue obispo en la dictadura, a su pontificado se le cuestiona que ha sido, por ejemplo, demasiado débil con el caso de la persecución eclesiástica en Nicaragua, claro, donde obispos no solamente han sido apresados, han sido desnacionalizados, donde todos los curas, donde ha habido una ofensiva total contra todas las congregaciones religiosas, donde las monjas han sido expulsadas,
y mucha gente decía que el Vaticano tenía que tener reacciones más firmes, incluso aquí, porque recordemos que fue la curia en la conferencia del episcopado en 1960 con la carta pastoral que le dio la cara a Trujillo, y uno pretendería tener en otros países iglesias con similares niveles de beligerancia frente a ese tipo de, digamos, de cooptaciones de los derechos más fundamentales. Pero, vuelvo y repito, los tiempos de la iglesia son los tiempos de Dios y están mirando mucho más allá de la curva, y lo que pensamos que debería hacerse en realidad se está haciendo quizás ya de otra forma. Mira qué bueno, Catherine, que tú trajiste el tema del Papa en extrema soledad durante la pandemia del COVID. El Papa, hemos dicho aquí, ha revolucionado la iglesia, ha dado un giro social, ha abierto la puerta a las mujeres, a los gays, ha hecho cambios significativos. Y cuando el debate del COVID, el Papa instó a la gente a vacunarse. Así es. Y decía, vacunarse es un acto de amor. Y él decía que con eso defendía el derecho a la salud de todos. Fíjate en qué debate se metió él, con los antivacunas y con cierta corriente, con matices religiosos diferentes, pero el Papa dijo en ese momento, vacunarse es un acto de amor. Sí, a propósito de lo que comenta Nelson, cuando ocurren este tipo de cosas hay que buscar, por ejemplo, documentación que respalde lo que fue esa inspiración del Papa Francisco. Por ejemplo, leer Laudato Si y toda esa gran teoría sobre el tema de la protección a la naturaleza, el Papa preocupado por el tema del ecosistema, preocupado por temas de los que normalmente a los que la Iglesia no hacía referencia directa. Hay otra que es Fratelli Tutti. Yo tuve la oportunidad de conversar con el padre Pablo Mella, jesuita y buen amigo, en el programa Siendo Honestos, y él abordaba sobre esto que tú comentas, Nelson, ¿no? Cómo el Papa intentaba expresarle a sus fieles, a los fieles católicos y a la humanidad en general, que no podía ser la Iglesia la que excluyera a otros por las condiciones que había o por las características o decisiones que hubiese tomado en su vida. A propósito del tema de las personas divorciadas dentro de la Iglesia Católica y cómo el Papa consideraba que se les excluía permanentemente. Ahora, queda mucho por decir, porque los sectores más conservadores veían, por supuesto, con el ojo izquierdo a Francisco, pero los sectores más progresistas de la Iglesia tampoco quedaron contentos, tampoco quedaron totalmente satisfechos, por decirlo de alguna manera. Y son los procesos, son lo que comenta Federico, estos tiempos, que no necesariamente son los tiempos del hombre, que tiene un tránsito mínimo por la humanidad, los que podrían dar a entender cuál ha sido el impacto de Francisco y de toda esta nueva teoría para la Iglesia. Finalmente, Federico abordaba el tema de Nicaragua y por eso yo lo mencionaba, un papa latinoamericano que no solamente desconoció y evitó referirse a un caso tan grave para los miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, sino que tampoco, por ejemplo, se manifestó con fuerza y dureza ante dictaduras como la de Venezuela. Los venezolanos en gran medida reclaman a Francisco su indiferencia, al menos retórica y verbal, sobre lo que ocurría en Venezuela. Algunos consideran que el Papa hizo algunos esfuerzos, pero que no todo el mundo tenía que conocerlos. Ese también era el rol del sumo pontífice. Pero recuerden también cuando el Papa Francisco, si es por un país con polarización, Fede, en el caso de Argentina, una de las primeras visitas del Papa Francisco fue a Cuba. Ahí tuvimos nosotros la oportunidad de acudir a esa gran misa en la Plaza José Martí, de ver a un Raúl Castro profesamente declarado comunista, declarado que no cree en la Iglesia, recibir al Papa como un jefe de Estado, darle todos los honores, y eso por supuesto también generó muchísimas conversaciones sobre si esa visita buscaba acercar al régimen cubano a un cambio o si era un espaldarazo. Eso también se presentó. Sí. Antes de la pausa, Catherine, solamente como aporte al tema de las críticas que recibió el Papa Francisco por lo que se considera una actitud indiferente ante la dictadura, se publicó un libro titulado Salvados por Francisco, y él mismo en varias ocasiones dijo
que hizo lo que pudo en lo que la circunstancia le permitió. Cuando uno recoge todo lo que se ha dicho con relación a este tema y especialmente el hecho de que se haya hecho un esfuerzo por publicar un libro con testimonio de gente que dice que fue protegida por el entonces sacerdote, indica que había alguna preocupación en el Papa y sus colaboradores por lo que pueda quedar en la historia, en su imagen con relación al manejo de ese tema. Así que hay muchas cosas que se podrán seguir diciendo, quejas como por ejemplo la de los venezolanos, que no fue lo suficientemente, vamos a decir, enérgico en condenar la dictadura de Maduro, pero si se evalúa la historia del Papa, se sabe que es una persona de conciliación. Se caracterizó más por eso que por asumir quizás en público posturas rígidas hacia un lado o del otro. Miren, antes de irnos a la pausa, esta mañana cuando nos enteramos de la información, algunos, me imagino que ustedes también, compañeros, acudimos a revisar datos. Yo no tengo el libro físicamente, pero Francisco publicó su autobiografía en vida. El libro se llama Espera estamos al aire y voy a leer para ustedes algunas de las frases para podernos irnos a comerciales. Frases que me llamaron la atención y que me gustaría compartir con la audiencia y con ustedes, compañeros. Por ejemplo, mi gran esperanza es que el futuro no se construya contra alguien, sino con todos y para todos, hablando de este espíritu de sinodalidad. La esperanza es como una vela encendida en la oscuridad, no quita la noche, pero la ilumina. En otra frase de esta autobiografía publicada en vida del Papa Francisco tenemos: viví desde los 2 hasta los 21 años en una casita en la calle Membrillar. Allí aprendí todo lo que soy. Ese lugar es mi raíz. Dijo, mi abuela Rosa fue mi primera maestra de teología. Ella me enseñó a hablar con Dios sin miedo. Sobre la fe, dijo Francisco, la fe verdadera no elimina las dudas, las abraza y las convierte en camino. He aprendido a amar a Dios también en la oscuridad. Vámonos a pausa. Está con nosotros Elicauri Bautista, directora nacional de World Vision, y Jocelyn Rivera, coordinadora del capítulo Fe y Desarrollo de la institución, a propósito de que hablemos de la niñez en situaciones de duelo y pérdida y de cómo apoyar a los niños en este tipo de procesos para no olvidar la reciente tragedia del Jet Set que dejó ciertamente a muchos niños en estado de orfandad. Buenos días y gracias por su presencia. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la niñez en situaciones de duelo y pérdida, ¿cómo digamos, World Vision enfoca este tipo de desafíos? ¿Qué se está haciendo del programa Fe y Desarrollo para poder un poco poner sobre la mesa recomendaciones de acompañamiento y de poder transitar este periodo difícil de duelo y dolor? Claro, World Vision como organización enfocada en lo que es desarrollo y protección de la niñez, nosotros velamos por el bienestar integral de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Y cuando hablamos de integralidad, precisamente tenemos que referirnos al bienestar físico, emocional, psicológico y también espiritual. En medio de esta situación que genera un estrés por un cambio súbito, por un evento traumático, por un evento no planificado y violento, si se puede catalogar así, es importante prestar atención tanto a la niñez, a los niños, adolescentes y jóvenes que de manera directa fueron impactados, pero también hay que tomar en cuenta aquellos que han estado expuestos o que indirectamente también han sido tocados, porque la situación nos ha tocado a todos de una manera u otra. En ese sentido, nosotros queremos referir, lo primero, siempre al atender el tema de bienestar emocional, psicológico, referirnos a los especialistas. Es momento de, como decimos en el buen dominicano, zapatero a su zapato. Hemos escuchado muy buenas intervenciones, muy buenas recomendaciones de especialistas de la salud mental, pero tenemos que aprender a discernir. Entonces, desde el capítulo de Fe y Desarrollo que trabaja World Vision, primeramente, cuando hablamos de fe y desarrollo es porque creemos que la espiritualidad es parte esencial de todo ser humano, sin referirnos necesariamente a una denominación de fe en específico. Respetamos los diferentes credos, pero como organización basada en valores cristianos, sí, desde esta mirada es el enfoque que nosotros damos. Sin embargo, la niñez a la que nosotros asistimos y atendemos, no podemos discriminarla por un tema de
de credo. Entonces ahí la experta Jocelyn en Fe y Desarrollo nos va a comentar un poco qué estamos haciendo desde esa mirada de la fe. Sí, antes que nada, darle las gracias por esta gran oportunidad que nos brinda y también nos unimos justamente a todo este tema de lamentar esta tragedia que como dominicanos nos estuvo afectando ese 8 de abril. Y qué pensar, qué hacer en sentido de cómo acompañar a los niños y niñas y adolescentes que han sido afectados directamente y que hoy están en estado de orfandad. Lo primero que tenemos que reconocer es que por más que querramos evitarlo, el duelo siempre es un proceso que transforma. Siempre será un proceso donde de alguna manera cuando perdemos un ser querido, nunca volveremos a hacer lo mismo, nunca volveremos a ser igual. Nuestras vidas, nuestras realidades cambian de manera radical. Entonces, si vamos a acompañar a los niños que están en esa situación, es sumamente importante tener la conciencia de que por más que querramos evadirle esa realidad, están viviendo esa realidad. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es justamente poder conversar, poder acompañar, poder abrir diálogos, espacios de diálogo que sean espacios francos, porque a veces pensamos, bueno, está muy niño, no lo quiero dañar, lo quiero proteger, es una conversación que no quiero tener con él, lo quiero cuidar. Pero la pregunta es, si asumimos esta actitud, ¿realmente a quién queremos proteger? ¿Qué tenemos miedo? ¿Cuál es la pregunta que tal vez quisiéramos evitar? Y es importante que podamos tener la conciencia de que si asumimos esta actitud, en lugar de protegerlo, lamentablemente, tal vez de manera inconsciente, le estamos haciendo un daño que puede afectar todo su desarrollo y puede afectar tanto su vida presente, pero también su vida futura. Conocí el caso de una niña en plena adolescencia, tenía 12 años, su mamá fue afectada por cáncer, el papá en ese mismo tiempo tuvo un tema de infarto, y todo el mundo en la familia se concentró en cuidar a la mamá y en cuidar al papá. Nadie como que pensó que era un tema que la niña podía asumir solo. Y justamente ya ahora en su vida de adulta está teniendo temas que están necesariamente siendo atendidos por profesionales de la conducta, porque la niña vivió un duelo y no se le prestó la atención que necesitaba. Entonces, lo primero es abrir esos espacios de diálogo, que el niño pueda expresarse. Y de alguna manera es importante que nosotros como padres podamos trabajar el tema de la muerte con nuestros hijos y niñas de manera preventiva, antes de que suceda. Es importante que ellos aprendan a ver la muerte como algo importante en el ciclo de nuestra vida. Entonces, el diálogo donde lo vamos a poder escuchar, donde va a poder expresar sus sentimientos, donde lo vamos a acompañar a identificar y a ponerles nombre y a verbalizar esos sentimientos es muy importante. Y esos espacios tienen que ser espacios validantes. ¿Qué significa? Que tenemos que escucharlo sin juzgarlo, sin condenarlo, sin ponerle traba a sus sentimientos. Mire, usted hace reflexión sobre la importancia de educar a los hijos con el tema de la muerte, que a veces es un tema tabú, no se trata en el seno de la familia, del hogar, de los círculos sociales, la escuela. Sin embargo, hay un tipo de muerte que deja un trauma bastante distinto y es el caso de los feminicidios. Muchas veces el papá mata a la mamá, luego se suicida y si no está preso, ¿cómo enfrentar eso? No creo que haya quizás una terapia preventiva porque no podemos educar a un niño o nuestros hijos para un escenario de ese tipo, pero ¿cómo manejarlo después que ocurre? Justamente cuando yo digo que tenemos que educar a nuestros niños y niñas de manera preventiva en el tema de la muerte, es porque estamos pensando en una muerte que va a ocurrir de manera natural, por un accidente, por una enfermedad. Nunca nos vamos a imaginar que va a ocurrir por este tipo de acción tan condenable. Ahí es un tema completamente aparte que tendríamos más que nada educar a la sociedad dominicana para evitar ese tipo de muerte, definitivamente. Pero dependiendo del tipo de muerte que la gente tenga, van a venir traumas, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, los niños y niñas que lamentablemente son víctimas son huérfanos por ese tipo de situación, necesitan un acompañamiento muy especial, pero muy especial y muy integral de parte de toda la sociedad dominicana y de especialistas en la conducta, justamente. Bueno, pues muchas gracias, Elicauri Bautista.
y Jocelyn Rivera de World Vision por estar con nosotros aquí el día de hoy, tratando un tema de mucha importancia y sobre todo y lastimosamente de mucha vigencia en la sociedad dominicana en estos días. Con ustedes nos vamos también. Gracias a ustedes, por siempre participar. a la orden. Será hasta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, hemos estado en esta cobertura, nos quedaron algunos temas relacionados al Papa, le decía yo a Catherine, particularmente el de la unidad de la Iglesia y el Papa y los medios de comunicación, algo que nos toca a nosotros directamente. Muy directamente. Sí, así es. El Papa fue un abanderado de la buena comunicación, de divulgar la verdad. Estuvo radicalmente en contra de la toxicidad, en contra de la divulgación del odio, de todas esas cosas. De la polarización hiriente, del juicio ponzoñoso a través de redes sociales, que no le hace daño nada más a uno, sino que expone, que genera pues toda una situación ruinosa para la sociedad. Bueno, vamos a seguir con esta cobertura especial con imágenes del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que ha regresado a la Casa del Padre, como ha dicho hoy parte de su Consejo de Cardenales, a los 88 años. El primer Papa latinoamericano, argentino, seguidor del fútbol, de sonrisa franca, de palabra llana. Y humilde. Humilde. Y sencillo. Humilde y sencillo. El Papa Francisco. Bye bye. Hasta mañana.